Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Joely Ramírez. Esto es La Tarde de NTN 24. Comenzamos. La Asamblea General de la ONU inició esta mañana en Nueva York y la crisis venezolana fue uno de los temas principales. El presidente Donald Trump aseguró que un golpe contra Nicolás Maduro podría triunfar. El canciller de ese país, Jorge Arreaza, rechazó estas declaraciones. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Adelante. Hola Joely, televidentes del Canal de las Américas, son las 5 de la tarde y 3 minutos hora local en la ciudad de Nueva York. En esta primera sesión de debate general de los presidentes y jefes de Estado de toda la comunidad internacional reunidos en el marco de esta asamblea número 73 de la Organización de Naciones Unidas han transcurrido distintos temas de importancia, pero sobre todo algunos de gran importancia, valga la redundancia, para el continente americano, siendo la crisis de Venezuela el argumento que mayormente se ha debatido en el transcurso de esta jornada. Arrancaba primero esta fase por las intervenciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien hizo un importante llamado a la comunidad internacional para que se recupere y se restablezca la democracia en territorio venezolano. Y allí también, durante esa intervención, hizo el siguiente señalamiento que ha despertado un profundo malestar de parte de Caracas. Bueno, eso es peligroso para su seguridad, es peligroso para la seguridad de su pueblo. Es un régimen que francamente puede ser acabado muy rápidamente si el ejército decide hacerlo. Ustedes vieron cómo su ejército corrió apenas oyeron una bomba sobre su cabeza. Ese ejército estaba corriendo a cubrirse. Eso no está bien. No creo que los Marines hubieran corrido. ¿Usted qué cree, General Kelly? ¿Hubieran corrido los Marines cuando oyen una bomba? Alejandro, un debate interesante, importante sobre las palabras puntuales, porque ya escuchábamos al propio presidente Donald Trump diciendo que cree que un golpe militar contra Maduro podría triunfar rápidamente si las Fuerzas Armadas se decidieran a hacerlo. Y ya hubo reacción, por supuesto, de Venezuela a estos dichos del presidente de Estados Unidos. Joely, es un hecho que este intercambio de palabras, por una parte, ha escalado rápido a raíz de justo esas declaraciones que ustedes acaban de ver de parte del presidente Donald Trump, pero poco después de parte de palabras entregadas por el canciller venezolano Jorge Arreaza, también aquí en la Organización de Naciones Unidas, en donde por una parte rechazaba ese pronunciamiento de Donald Trump que es visto como una amenaza directa a Caracas, pero también en esas palabras que entregaba el canciller Jorge Arreaza aseguraba que cualquier tipo de intervención militar en territorio venezolano, por una parte, no terminaría bien, sino que incluso se atrevió a establecer un paralelo con la intervención de los Estados Unidos en Vietnam. Es justo este intercambio de palabras el que ha marcado la respuesta, al menos que por ahora entrega Caracas a las declaraciones del presidente Donald Trump, y son justamente estas palabras las que también marcan el contexto de lo que ha transcurrido alrededor de esta jornada. Otros argumentos importantes también que han trascendido durante esta sesión son anuncios hechos por los Estados Unidos de imponer incluso más sanciones a personas cercanas a Nicolás Maduro, de manera tal que con este cruce de palabras entre Estados Unidos y Venezuela son los argumentos que al menos por ahora han sido los determinantes en esta sesión, la de apertura de debate de presidentes y jefes de Estado dentro de la Asamblea número 73 de la ONU. Joely. Gracias, Alejandro. Y sin duda ha sido el tema central de Venezuela en la Asamblea de la ONU. Varios mandatarios han manifestado su solidaridad con los venezolanos que han tenido que abandonar su país. En América del Sur, todo el mundo es consciente de que estamos viviendo una ola migratoria de grandes proporciones. Se estima que más de 1 millón de venezolanos ya han salido de su país en busca de nuevas condiciones de vida. Brasil ha recibido a todos los que han llegado a nuestro territorio. Hoy, el socialismo ha llevado a la bancarrota esta nación que era rica por el petróleo y ha llevado a su pueblo a la
pobreza absoluta. Virtualmente en cualquier parte que el socialismo o el comunismo ha sido intentado, ha producido sufrimiento, corrupción y decadencia. El socialismo y su sed por el poder lleva a la expansión, a la incursión y a la opresión. Le pedimos a las Naciones Unidas hoy para unirse a nosotros y pedir la restauración de la democracia en Venezuela. Cuando los gobiernos desvían su objetivo de cuidar a los más pobres y necesitados, esa población busca mejores oportunidades fuera de su tierra, lejos de los suyos. Nadie abandona la tierra amada por voluntad propia. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Hemos destinado más de 50.000 vacunas para esos bellos e indefensos niños y hemos realizado decenas de miles de chequeos de salud a los más de 1 millón de hermanos que han dejado sus hogares para buscar mejor suerte en la mayor diáspora de la historia de nuestro continente. La magnitud de ese éxodo no tiene precedentes en nuestra región y requiere respuestas colectivas de parte de la comunidad internacional. Concluyo, señora presidenta, manifestando nuestra confianza en el potencial del multilateralismo, el derecho internacional y el principio de solución pacífica de controversias para hacer frente a los desafíos que enfrentamos, promover una paz y un desarrollo sostenible y garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos. El Perú seguirá trabajando constructivamente en el ámbito de esta organización para hacer realidad los propósitos de su Carta Fundacional. 5:09 en Nueva York. Vamos a analizar este tema. Saludamos a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué significa el hecho de que el presidente de los Estados Unidos ponga sobre la mesa, en el contexto de la realización de esta Asamblea General de la ONU, la propuesta de un golpe militar contra Maduro, en las palabras que lo dijo, que podría ser un golpe rápido si las Fuerzas Armadas venezolanas decidieran dar este golpe y hacerlo? Bueno, el presidente Trump dijo algo que todos los venezolanos que conocemos el tema sabemos que es una realidad. Es un gobierno mantenido por las Fuerzas Armadas. Y el presidente Trump dijo algo también muy cierto, cuando dijo que si vieron a las Fuerzas Armadas corriendo ante la explosión de una bomba, dice, los Marines habrían corrido a ver dónde estaba la bomba. Y le preguntó incluso al general Kelly, general, ¿qué habrían hecho los Marines? Y dijo, los Marines no saben correr. En el fondo estaba ironizando, pero es una realidad. Él sabe perfectamente que las Fuerzas Armadas podrían acabar en 5 minutos con el narcorrégimen de Maduro. Pero no es la primera vez que lo pone sobre la mesa y poco a poco lo ha ido colocando en diferentes contextos, ante diferentes países, en este caso en el contexto de la realización de esta Asamblea de la ONU y también ahora repitiéndoselo a los venezolanos, pero también a las Fuerzas Armadas. ¿Está tentando el terreno para saber hasta dónde puede avanzar, con el respaldo de qué países e incluso con el respaldo de la Fuerza Armada, si es que va a contar con ella? Bueno, en esta oportunidad lo hizo respondiendo a una periodista venezolana que le hizo una pregunta sobre ese tema. Evidentemente fue el primero que dijo hace tiempo que el tema venezolano no excluía ninguna opción, ninguna potencia excluye opciones. Pero la verdad es que hoy ha sido un día horrible para los venezolanos que amamos a nuestro país y que queremos la libertad de ver cómo nuestro país es presentado en su realidad trágica ante el mundo, no solo como una narcodictadura, sino un gobierno abominable que maltrata, persigue y tortura a su gente en el mayor éxodo que la América Latina ha visto en toda su historia. Pero el tema militar vuelve y surge porque en Venezuela no habrá una salida sin una participación militar de una u otra manera, local o foráneo o en alianzas, porque es un país sometido, primero ocupado por Cuba, que lo controla. Ahora estamos viendo cómo llegan barcos chinos, aviones chinos, en lo que llaman en una injerencia, en una intervención humanitaria, que sí se le permite a los chinos, pero se le prohíbe a otros países del mundo, incluso a Colombia, que ha querido ayudar en este tema. Pero el tema militar es un tema hoy central y lo seguirá siendo.
¿solamente está sostenido por eso el régimen de Maduro o qué otros puntos neurálgicos en el gobierno venezolano tendrían que atacarse para poder hacer una salida de Nicolás Maduro? El régimen cubano es el que tutela, controla y maneja la situación política en Venezuela. Si los cubanos no tuviesen una participación en ese proceso de controlar, espiar a las Fuerzas Armadas, hace mucho tiempo que el régimen había colapsado. Yo creo que un esfuerzo sobre Cuba es muy importante, la presión que se puede hacer sobre los cubanos, porque eso tiene consecuencias inmediatas sobre Venezuela. Al mismo tiempo, creo que ha llegado el momento para que los grandes empresarios venezolanos entiendan que su responsabilidad va más allá solo de cuidar sus empresas, que va en la necesidad de realmente hacer un frente común que permita realmente desalojar al régimen. Siempre les digo, todos ustedes tienen un número en la espalda y los irán liquidando uno por uno. Hay algunos que han preferido que los vayan liquidando antes de asumir la responsabilidad que tienen por delante. Yo creo que el tiempo va corriendo a una gran velocidad y pueden terminar todos liquidados y no haber ayudado para nada al final al rescate de la libertad en Venezuela. Ese es el otro factor. Ahora, ¿cómo no victimizar a Nicolás Maduro? ¿Cómo? ¿Cómo no victimizar a Nicolás Maduro? Muchos analistas dicen que un golpe militar, una estrategia de este tipo podría de alguna manera victimizar a Nicolás Maduro y a su gobierno. ¿Cómo no caer en ese otro escenario? Esto siempre es una frase muy manida, porque evidentemente los que la manifiestan no sufren las consecuencias de un narcoestado. Venezuela es el único narcoestado en la historia de América Latina, no es un gobierno, son pandillas criminales. Curiosamente, cuando en Egipto hubo un golpe de Estado por el general Sisi, el mundo entero lo llamó rescate de la institucionalidad. En Venezuela, un golpe militar o civil no es absolutamente legítimo. La Constitución venezolana, en su artículo 333, dice que es la obligación de todo ciudadano reponer la Constitución cuando ésta es violada. Es reconocido universalmente que ha sido violada por este régimen, que Maduro ya no es presidente, y sin embargo se habla siempre de golpes. No, en todo caso sería el rescate de la institucionalidad. Un golpe de Estado que tenga como propósito rescatar la democracia y la libertad es para mí absolutamente legítimo y constitucionalmente absolutamente legítimo. Ahora, hace unas horas el gobierno de Venezuela movilizó tropas militares hacia la frontera con Colombia y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, manifestó que es una intimidación y que están listos para apoyar a sus aliados. Es un cara a cara fortísimo entre estas dos visiones del mundo. ¿Hasta dónde puede llegar esta escalada por lo menos de dichos? Yo estoy seguro que las fuerzas militares venezolanas no intimidan de ninguna manera a las Fuerzas Armadas de Colombia, que son mucho más entrenadas, más equipadas y más competentes, y que han sido probadas en combate. Las venezolanas son una cúpula militar podrida que obedece este tipo de instrucciones de un incompetente que fue presidente de Venezuela, como es Maduro. Pero yo vi lo que dijo el vicepresidente Pence. Nosotros estamos asociados a la defensa de nuestros aliados. Y Colombia ha sido por muchos años un aliado fundamental de los Estados Unidos, especialmente en el tema de la cooperación militar. Así que estoy seguro que esto no le quita el sueño de ninguna manera ni al presidente Duque ni a las Fuerzas Armadas de Colombia. Ahora, la comunidad internacional está cerrando el cerco sobre el régimen venezolano. Los gobiernos de 5 países de América Latina firmarán en Nueva York una demanda en contra del gobierno de Nicolás Maduro que presentarán ante la Corte Penal Internacional. Acusan al mandatario venezolano de cometer crímenes de lesa humanidad. Aunque se esperaba que los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú hicieran el anuncio formal hoy, la conferencia de prensa fue pospuesta para mañana. ¿Este cerco de alguna manera está abriéndole varios frentes a Nicolás Maduro? Bueno, una de las razones por la cual fue propuesta, porque creo que hay un país muy importante que se va a sumar para suscribir esa denuncia ante la Corte Penal Internacional a un gobierno abominable que ha cometido crímenes atroces. Yo creo que esto es un paso muy importante que no solamente tiene una consecuencia internacional, tiene una consecuencia dentro de nuestro propio país. Hablando de las propias Fuerzas Armadas, ahí se verán retratados la corresponsabilidad que tienen en actos de la Comisión de actos, crímenes de lesa humanidad, y tendrán que revisar, reevaluar si siguen manteniendo a un régimen que el mundo considere como un Estado abominable por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Y el cerco, como decía, el cerco profiláctico comienza a apretar realmente a las pandillas que controlan
a Venezuela. Le repito, Venezuela no tiene un gobierno y eso es lo importante que el mundo tiene que entender. Tenemos pandillas que controlan el régimen venezolano, que controlan el Estado venezolano, que han secuestrado al país y han secuestrado su patrimonio y que representan un peligro ya no solo para Venezuela, sino para la región en su conjunto. Venezuela no puede seguir siendo vista como el problema venezolano. Nosotros somos un problema regional y en cierta medida hasta mundial. Ahora, Estados Unidos también ha anunciado una nueva ronda de sanciones contra la primera dama y la cúpula madurista. Incluso ya hubo reacciones desde Venezuela. Dicen, Nicolás Maduro decía que si tenían algún problema con él, tendrían que tratarlo con él y no contra la primera dama. En este sentido, ¿hasta dónde pueden llegar estas sanciones? ¿Es una medida también de presión eficiente? La primera dama, como la llaman, ellos la llaman la primera combatiente, tiene 2 sobrinos, un hijo adoptivo, procesados por narcotraficantes en los Estados Unidos, están presos. Tiene a un hermano también vinculado al mismo tema. Ella misma y su marido, el señor Maduro, también, como también está el ministro de la Defensa, Padrino, como está el Chapo Cabello, alias Diosdado Cabello, como está el vicepresidente de la República. Esto significa que las pandillas criminales, como está Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, el gobierno americano, el Tesoro, después de documentar muy bien e investigar, ha llegado a la conclusión de que a estos jerarcas hay que penalizar. Las sanciones son individuales, no es contra Venezuela, es contra los jerarcas participantes en las pandillas criminales que tienen realmente sometido a los venezolanos. Y sí tienen importancia y se van extendiendo. El propio presidente Duque de Colombia, en su intervención ayer, dijo: los países latinoamericanos deben aumentar las presiones para incautar bienes mal habidos, impedir los viajes de personas vinculadas al régimen, incluso dijo, bloquear diplomáticamente al régimen venezolano, cosa que nosotros, los que queremos la libertad, aplaudimos en el presidente Duque, que por cierto fue uno de los primeros que denunció ante la Corte Penal Internacional a Maduro cuando apenas era un senador colombiano. Claro, y se ha mantenido en esa línea, le ha plantado cara ahora ya como presidente Iván Duque. Pero ¿hay un punto de no retorno ya en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela? Bueno, un país hermandado hasta geográficamente es una relación muy compleja, pero Venezuela sigue siendo el mayor peligro para Colombia, ya no por las Fuerzas Armadas, sino porque Venezuela sigue siendo un santuario que le da protección a los de la FARC que no se incorporaron al proceso de paz, al ELN, a carteles de las drogas. Venezuela es una amenaza para Colombia, lo viene siendo hace muchos años, por la cooperación que le dio a estos grupos de narcoguerrilleros durante muchísimos años y que continúa haciéndolo. O sea, las relaciones con Venezuela, yo una vez dije al presidente Uribe en su primer gobierno, Venezuela es la Corea del Norte de Colombia. En esa época Colombia estaba viendo con mucho interés el comercio con Venezuela. Yo le decía, el comercio con Venezuela puede ser muy importante, pero afectará la situación estratégica de Colombia. Y creo que en ese punto estamos hoy en día. Finalmente, una vez que se presente esta denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de estos países por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro, ¿es cuestión de tiempo la permanencia en el gobierno por parte de Maduro o hasta dónde puede llegar este procedimiento legal? Bueno, la verdad que es un acto sin precedente. Ya no es, yo por ejemplo llevé el caso de Chávez a las Hayas, pero se lo llevó por delante de la Divina Justicia primero. Pero que sean 5 gobiernos tan democráticos y con alta responsabilidad de América Latina y uno que se va a agregar, creo, mañana fuera de los países latinoamericanos, es un acto sin precedente, pero que implica una dimensión importantísima y creo que esto va, sin la menor duda, a acelerar el proceso de la Corte. La fiscal de la Corte, Besuda, ha sido muy lenta, muy demorada en la tramitación de las denuncias que se han presentado ante la Corte Penal Internacional, porque han sido presentadas por ciudadanos, así como fue por el senador Duque y otros, y algunos otros venezolanos. En este caso son gobiernos. Esto debería, teóricamente, acelerar el proceso ante la Corte, ante la Fiscalía, para que proceda ya no a abrir realmente una averiguación formal sobre el caso venezolano, que no puede esperar mucho más. Aquí no se puede esperar como se hizo con Veloso, 10 años. Los venezolanos mueren todos los días o escapan todos los días de la desgracia de un país maltratado, perseguido y vulnerado por este narco régimen de Maduro.
Ya hablamos de las opciones militares del concierto internacional, de este procedimiento ante la Corte Penal Internacional, pero en este momento en donde en la Asamblea General de la ONU se debate la crisis venezolana, escuchamos una y otra vez denuncias de violaciones a los derechos humanos, de la crisis humanitaria, pero al venezolano de a pie parece que no le beneficia en nada este debate y estos discursos. ¿Cómo avanzar para el beneficio de los venezolanos? Porque ni siquiera se ha abierto un canal humanitario. Es verdad. Pregunto a una persona que no puede tener diálisis, su padre o su madre, o que sus hijos se mueren de hambre, y decirle que se está discutiendo en las Naciones Unidas si se violan los derechos humanos no es un alivio para nada. El hecho que sí se discuta la aplicación de una doctrina de la responsabilidad de proteger sería otra cosa. El mundo tiene que entender que cuando se hizo el Estatuto de Roma no se incluyó un capítulo que dijera prohibido desatar una guerra de atrición para la aniquilación de un pueblo, como está haciendo el régimen venezolano. Eso implica realmente pensar en distintas maneras de resolver este problema. No puede ser la manera convencional de que las partes se sienten. Las partes no se pueden sentar porque hay un lado criminal, absolutamente criminal, armado, y un lado desarmado, que somos los venezolanos, que en un 90% queremos salir del régimen. Pero las expectativas por una intervención externa, yo la veo como una posibilidad, pero con pocas probabilidades, porque muchos dirigentes, incluso políticos venezolanos, les preocupa el hecho de que vengan ayudas del exterior, porque temen que esto los puede desplazar de las pequeñas posiciones que ellos creen que pueden tener en el futuro del manejo de la política en Venezuela. Es una lástima, es trágico, pero esa es la realidad. Pero el vicepresidente de Estados Unidos también anunciaba un apoyo para los venezolanos. ¿Hasta dónde en realidad puede estar manejando la situación Estados Unidos? Porque por un lado extiende la ayuda para los venezolanos, pero por el otro también pone sobre la mesa la intervención militar. ¿Hasta dónde y de qué manera se puede hacer esta negociación? Bueno, la ayuda de los Estados Unidos a los venezolanos que están huyendo. Por ejemplo, ayudar en Colombia, que ha sido tan generoso, pero el éxodo venezolano comienza a presionar la estructura asistencial, educativa de Colombia, de Ecuador, de Perú. O sea, nos hemos convertido en una carga muy seria y los países como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina han sido muy generosos en entender de que esta no es una realidad permanente. El tema militar, por eso es que yo digo que la importancia que tiene llevar a Maduro a la Corte Penal Internacional es decir a los militares, miren, véanse en ese espejo. Hoy es Nicolás Maduro el que va a ser procesado como criminal por delitos que no prescriben jamás. Después vienen ustedes, la cúpula militar corrupta, asociada, que ha hecho posible todos estos crímenes. Véanse en ese espejo, porque esto les puede costar a ustedes y a su familia muchísimas penas. Yo creo por eso que el tema ante la Corte Penal Internacional jugará un papel muy importante y tenemos que presionar para que así sea. Le agradezco a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Cuando son las 5:26 en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia, México a 10 asciende la cifra de muertos por las lluvias recientes del paso de la depresión tropical 19E por Sinaloa, en el litoral del Pacífico, que dejó inundaciones, devastación, familias desalojadas y comunidades incomunicadas. El informe es de nuestra cadena aliada, Imagen Televisión. Érase una vez una niñita que tenía un simple deseo. El desbordamiento del río Cutio y la represa Parástico, en el municipio de Peribán, Michoacán, mantiene hasta hoy las labores de búsqueda de desaparecidos. La corriente desbordada invadió desde ayer calles de las colonias Tirinditas y Río Negro. Cerca de 100 casas se reportaron dañadas. 3 de ellas fueron declaradas como pérdida total. El nivel del agua alcanzó más de 1,5 metros de altura. La corriente arrastró personas, árboles y vehículos. ¡Ay,
Las labores de búsqueda se dan en medio de 8 kilómetros llenos de lodo, postes caídos, enormes rocas y autos destruidos. Y pues el susto nomás, pues, porque alcancé pues a sacarlos para arriba porque venía pues bien arriba y pues me urgía más bien sacar a mi papá que la camioneta. Dije, la camioneta como quiera y trabajando otra vez, compro otra, pero al jefe ya no. Noticia de Ecuador, donde avanza la audiencia preparatoria de juicio en el que se involucra al expresidente Rafael Correa y al exdirector de inteligencia Pablo Romero como autores intelectuales del intento de secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. En medio de un cruce de acusaciones y presiones políticas, se espera que en los próximos días la jueza de la causa decida si va a acoger la acusación y enjuiciar al exmandatario o no. Jean Paul Bardellini tiene más información. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, avanza este segundo día de audiencia de juzgamiento en el caso del intento de secuestro del político opositor Fernando Balda, con este giro: la denuncia de su defensa de que una de las piezas claves en esta investigación, la agente de inteligencia Diana Falcón, en las últimas horas habría recibido presiones por parte de miembros del correísmo para que cambie su declaración, en la cual aceptó ser parte autora de ese delito. Segundo día de audiencia preparatoria de juicio, en donde la Fiscalía y la acusación particular aseguran que el intento de secuestro en Bogotá, Colombia, del opositor Fernando Balda, registrado en agosto del 2012, fue una operación ilegal de inteligencia ordenada por el gobierno del Ecuador. Las órdenes vinieron desde Carondelet y desde la Senaín. El dinero que se utilizó para pagar a los secuestradores es dinero del Estado ecuatoriano. Entonces afirman se trata de una grave violación de derechos humanos, abuso de poder cometidos por una estructura criminal del Estado. Encabezada por Rafael Correa Delgado. Lo que para la defensa del expresidente es una persecución sin fundamento. Yo creo que el interés político está arrasando con los derechos humanos, con todos los principios de la dignidad de las personas. Pero en la audiencia los abogados denunciaron que una de las acusadas, la policía y agente de inteligencia Diana Falcón, quien confesó haber recibido órdenes para seguir y capturar a Balda, aseguró que en las últimas horas en la cárcel ha recibido visitas del asambleísta del correísmo Sofía Espín para pedirle que cambie su confesión, indicando que la dio bajo torturas de agentes fiscales. ¿Cómo un asambleísta tiene la audacia de ofrecerle asilo en Bélgica a mi defendida y le diga que mienta y sobre todo que involucre a una autoridad? Esto es el fiscal general del Estado. La asambleísta reconoce haber estado en la cárcel, pero asegura lo hizo preocupada por la situación de los agentes de inteligencia detenidos. Entonces conversamos con ella. Es importante comentar que cuando yo le decía, tú sabes que no tiene nada que ver el presidente Correa en esto, ella me sentía con la cabeza, pero nada más, solo fue un saludo o una conversación. Es raro, ¿no? Esto sucedió en el año 2012 y recién a 2 días o a un día de la audiencia, recién les preocupa los derechos humanos de las personas, recién quieren organizaciones de defensa contra las mujeres y todo este tiempo los tuvieron abandonados. Por eso esperan que la Fiscalía General abra una nueva investigación sobre el posible delito de intimidación a testigos y fraude procesal, ya que en esta extraña visita también estuvo Yadira Cadena, una de las colaboradoras de la defensa del expresidente Rafael Correa, lo que indignó a Balda. Capaz usted envió a la doctora Cadena que visite a Diana Falcón. Voy a pedir que se lo investigue a usted, doctor Caupolicán Ochoa. Mas Ochoa dice que visitar a un detenido no es delito, aunque no fue claro en explicar qué hacía Cadena en la cárcel sin su conocimiento. No conozco qué habrá hecho Yadira Cadena. Yo no he estado aquí, acabo de llegar de Cuenca, voy a investigar qué ha pasado. Esto es gravísimo porque se intenta amedrentar a los testigos a favor de Rafael Correa Delgado. Así entonces se espera la decisión del fiscal general de iniciar o no una investigación sobre estas supuestas presiones a los implicados en esta investigación, mientras se espera que esta misma tarde inicie ya la audiencia de juzgamiento propiamente dicho, una vez que se hayan aceptado a trámite todas las distintas partes procesales y se haya declarado válido el inicio del proceso. Entonces iniciará una entrega de pruebas que, como hemos escuchado, serán solamente por parte de la parte acusadora 200. Así que esta audiencia de juicio durará varios días más. Es la información que tenemos desde Quito a esta hora. Ustedes van a continuar con más aquí en la tarde. Hasta pronto.
Noticia Costa Rica, donde el gobierno y los sindicatos continúan dialogando en medio de la huelga que se realiza en el país contra un proyecto de reforma tributaria. El paro cumple ya 16 días. Tuvo 5 sesiones de conversaciones previas donde no se llegó a ningún acuerdo. Hoy comenzó una nueva mesa de diálogo con mediación de la Iglesia Católica y al mismo tiempo se desarrollan manifestaciones en diversas zonas del país. Y es noticia argentina, donde se realiza el cuarto paro general en todo el país convocado por la Confederación General de los Trabajadores junto con la Central de Trabajadores Argentinos en contra de las políticas económicas de Mauricio Macri. No funcionan los sistemas de transporte públicos, no habrá bancos y los aeropuertos cancelaron varios vuelos. En medio de la huelga, el mandatario argentino se encuentra en Estados Unidos negociando con el Foro Monetario Internacional y también con la participación de Mauricio Macri en la Asamblea General de la ONU. Federico Juanto tiene más información. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigos de la tarde? Hoy la Argentina está paralizada, con algunos carteles que, como pueden ver también aquí, donde estamos nosotros en el Cabildo Argentino, que se encuentran con aquellas movilizaciones que se han agrupado en la Plaza de Mayo, como así también en distintos puntos de las arterias principales a los accesos de la provincia hacia la ciudad de Buenos Aires. Este escenario se ve en todo el país, donde los trabajadores estatales realizan este paro de 24 horas en contra de las políticas de ajuste y económicas del gobierno de Mauricio Macri. La Confederación General de los Trabajadores activó el cuarto paro contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Con cortes de rutas en los principales accesos a la capital porteña, las agrupaciones sociales de izquierda se sumaron a la medida de fuerza, como así también agrupaciones sindicales fuertes como la bancaria. Por supuesto, el paro ha comenzado en todo el país a las 0 horas, no hay actividad bancaria tanto pública como privada y además ya sabemos que ayer hubo movilizaciones muy importantes de las que la bancaria ha participado con el Frente Sindical, hemos respaldado las acciones de la CTA y obviamente columnados en la CGT cumpliremos este paro del día de mañana, que no solamente es un llamado de atención y de reflexión al gobierno, sino también a estos señores del Fondo Monetario Internacional que están tratando de imponer aquí un plan económico que va a llevar a la Argentina nuevamente al desastre. La adhesión fue contundente. No funcionan los medios de transporte y los aeropuertos no operan. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que la huelga no ayuda al país. Por su parte, desde la bancaria anunciaron que esta medida de fuerza se puede repetir cuando se realice el G20 en la Argentina. El Frente Sindical, que integra la Asociación Bancaria con la Corriente Federal, camioneros, los mecánicos y muchos otros sindicatos, ha determinado la continuidad. Vamos a movilizarnos en ocasión del presupuesto, vamos a movilizarnos a Luján y ya te digo, en el horizonte está una enorme movilización con motivo del G20, porque son líderes que no prestan atención a sus pueblos. Este escenario es una previa a lo que puede llegar a suceder cuando se realice el G20 aquí en la Argentina, teniendo en cuenta de que lo que están pidiendo los sindicatos es, por un lado, que haya negociaciones y acuerdo con ellos entre el gobierno y las distintas agrupaciones. Y por otro lado, que el gobierno dé marcha atrás a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Algo que parece imposible porque en estos momentos justamente es eso lo que está realizando el gobierno de Mauricio Macri allí en Nueva York. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Vamos a hacer la primera pausa. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. Mi cuenta personal, @Joely_Ramírez. Y al regreso, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, aseguró que la prohibición de drogas ha sido un gran fracaso. Esto lo dijo durante la presentación del informe sobre la regulación de narcóticos, del cual vamos a hablar al volver. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Después de una larga jornada de 6 semanas recorriendo las ciudades de la Unión Americana en autobús, beneficiarios del estatus de protección temporal llegan a tocar puertas en Washington. La jornada por la justicia de la Alianza Nacional del TPS busca un camino a la residencia para los beneficiarios de este alivio migratorio tras ser cancelado por la administración Trump. Emiliana Molina tiene la información. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estos tepecianos están recorriendo las calles de Estados Unidos desde hace 6 semanas, reuniéndose en decenas de ciudades con legisladores para intentar pedirles que apoyen la renovación del estatus de protección temporal que fue cancelado por la administración del mandatario estadounidense Donald Trump. Y esto después de que algunos funcionarios recomendaran que no se cancelara este beneficio para algunos países. Ya no más alargar la vida, ya no más alargar TPS ni nada. Queremos que les den una residencia ya final porque hay mucha gente que vive más de 20 años en este país. No es correcto. Nosotros sabemos que los portadores de TPS han hecho bastante para contribuir con los Estados Unidos, reconstruir nuestro país y asegurarse de que son los trabajadores que hacen esa economía posible. Algunas de las razones que estos beneficiarios del TPS dan a legisladores para que no se cancele este beneficio es precisamente que son trabajadores aquí en Estados Unidos, aportan a la economía y que tienen hijos ciudadanos. Incluso hablamos con un beneficiario de TPS que ayudó a reconstruir el Pentágono después de los ataques del 9/11. Yo recibí el llamado de entrar a trabajar al Pentágono el siguiente día a las 4 de la mañana, junto con el FBI, entramos a revisar cuarto por cuarto a ver si no habían personas atrapadas y fuimos un grupo de tepecianos junto con otras comunidades que comenzamos a remover escombros y después de eso nos dimos cuenta que el Pentágono no era un edificio muy seguro porque no tenía contra el incendio, no tenía protección no tenía protección contra incendios y se comenzó a trabajar, a remodelarlo y trabajamos por 12 años de seguido. Los tepecianos continuarán reuniéndose con legisladores aquí en Washington para que apoyen la misión de renovar el TPS y mañana saldrán rumbo a recorrer la costa este para continuar pidiéndoles que apoyen a los tepecianos. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias. Y exmandatarios del mundo presentaron a la Ciudad de México el más reciente informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas. El estudio reconoce que el prohibicionismo ha dejado violencia y muerte. Por décadas, México y el mundo han seguido una política de drogas equivocada, que criminaliza a los consumidores y que no da resultados a la sociedad, reconocen exmandatarios del mundo. Quizás debemos darles el beneficio de la duda a quienes hemos seguido la política equivocada durante tantos años. Y nótese que digo hemos seguido, porque yo tuve la responsabilidad y yo seguí una política equivocada. Por eso han integrado la Comisión Global de Políticas de Drogas. Lo que hoy plantean es un cambio radical basado en la evidencia. Que lo que hemos hecho durante ya casi un siglo es equivocado, que la prohibición está mal, que la prohibición está causando mucho daño, que la prohibición debe ser eliminada y en su lugar debemos tener políticas basadas en la regulación. Hoy el mundo entero basa su política de combate a las drogas a partir de lo que marca Estados Unidos, siendo además el principal consumidor, hecho que consideran debe cambiar. Más que pedir un cambio de política frente al consumo de drogas, en Latinoamérica tenemos que pensar en una cosa más radical, que es presionar a los Estados Unidos a que empiece a pensar en un cambio de política. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir aportando decenas de miles de muertos porque los americanos no son capaces de dar el paso. El planteamiento es que las drogas ilegales sean reguladas y estén bajo el control de los gobiernos. Y debemos promover un sistema de regulación que pueda sacar el mercado de drogas de la mano de los criminales y ponerlo bajo control de los estados. Dejen a los gobiernos tomar control. Déjenos quitar las drogas de los criminales, que tienen grandes ganancias. Así que hablamos de regulación. Regulaciones, control responsable y supervisión responsable por parte del gobierno. Como Estados Unidos hizo en su momento con la regulación del alcohol, los exmandatarios proponen la regulación porque la prohibición a todas luces ha sido un error. En esta parte del programa saludamos a Alejandro Madrazo, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas uno de los autores de esta propuesta. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ti, yo soy Ignacio Auditorio. Estábamos escuchando a los expresidentes de Colombia, César Gaviria, y al de México, Ernesto Zedillo. Puntualmente, el expresidente Zedillo decía que él asumía la responsabilidad de una política errónea, asumía el error
de haber enfrentado de esta manera al narcotráfico. En México, hasta el día de hoy, con gobiernos priistas y panistas, ha habido una política contraproducente en el combate al narcotráfico por la cantidad de muertos, por la violencia y porque evidentemente tampoco han podido combatir a los cárteles de la droga. Así es contraproducente bajo cualquier parámetro. No solo no ha logrado sus objetivos de reducir el uso y el tráfico de drogas, sino que ha perjudicado fuertemente la salud, en primer lugar de los usuarios, que es a quien supuestamente protege la prohibición, pero también la salud pública en general. México ha visto disminuido el promedio de vida esperado para su población durante los 10 años de la guerra contra las drogas, en gran medida, o más bien, la reducción se debe con mucha claridad a la epidemia de homicidios que hemos vivido, y esa epidemia se debe en gran medida, como uno de sus principales motores, a la prohibición y a la prohibición militarizada que hemos tenido desde el 2006. Entonces sí, es una política que no nos ha traído beneficios, que no protege a nadie y que ha traído fuertes detrimentos tanto para la salud como de las personas, como para la calidad de las instituciones, el funcionamiento de las instituciones y la capacidad del Estado de proveer servicios mínimos como el servicio de seguridad. Además de que nos ha costado mucho en términos jurídicos de nuestros derechos. México tiene hoy un régimen jurídico en el que la ciudadanía es mucho más vulnerable ante autoridades que, como nunca antes se ha documentado, ejercen la violencia en forma ilícita a través de tortura, desaparición forzada, inclusive ejecuciones extrajudiciales. Entonces hemos perdido salud, hemos perdido derechos, hemos perdido capacidad institucional y no hemos ganado nada. Ahora, en México el gobierno de López Obrador ha dicho que va a presentar una iniciativa para legalizar por lo menos la marihuana y el opio. Sin embargo, en contraste, en Colombia hay un debate sobre la dosis mínima. Son dos puntos de vista tal vez diferentes, a lo mejor con algunas coincidencias de fondo, pero diferentes de entrada. ¿Cuál tendría que ser la ruta a seguir para que justamente se pueda combatir el microtráfico, el narcotráfico, reducir la violencia y el número de muertos, que es bastante alto en ambos países, con miras a tener una política que sea consecuente y que de alguna manera también ayude a reducir los índices en ambos países? Yo creo que lo importante del posicionamiento de la Comisión Global en estos últimos 2 días, y en particular de la propuesta para México, es que de alguna forma ya están dispuestos estos líderes a abandonar la farsa, permítanme llamarle así, la farsa de que vamos a resolver el problema de la prohibición modificando en los márgenes sus peores aspectos. O sea, no hay forma en la cual la prohibición vaya a funcionar o mejorar la salud. La prohibición es el problema. Entonces podemos nosotros establecer dosis de tolerancia mínimas, podemos inclusive establecer unas dosis de abastecimiento, como se ha hecho en Colombia, pero no en México aún. Podemos hablar de reducción de daños. Todo eso lo único que va a hacer es atenuar en los márgenes los peores estragos de una política que está errada de raíz. Lo que tenemos que hacer si queremos ser consecuentes con los derechos humanos y proteger la salud de nuestros ciudadanos es de raíz cambiar la política pública, abandonar la prohibición. La prohibición no sirve, la prohibición lastima. Tenemos que movernos hacia la regulación. Ya no más estar modificando en los márgenes y hacer como que resolvemos los peores estragos. No, tenemos que entrarle al toro por los cuernos y de plano movernos hacia la regulación y la regulación de todas las drogas. Lo que ha venido sucediendo con las dosis mínimas en distintos países de América Latina es un placebo. Necesitamos regulación, no necesitamos placebos. Finalmente, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos también para asumir su parte de responsabilidad y su cuota para reducir y solucionar este problema? No, lo primero que tiene que dejar de hacer Estados Unidos es mantener esta hipócrita actitud en la cual por una parte están desarrollando y consolidando mercados de drogas ilícitas internamente, mientras exigen que los demás países pongamos más muertos y pongamos más gasto en una política que no tiene sentido. O sea, esta disyuntiva en la cual por un lado el presidente Trump bate sus tambores para revitalizar la guerra contra las drogas en la ONU, pero por otra parte Estados Unidos consolida sus mercados tanto de cannabis como de opiáceos, es un gran obstáculo para que los demás países podamos implementar las mejores políticas para nuestros ciudadanos. Entonces Estados Unidos tiene que asumir
que cada estado debe definir una política en función de sus necesidades y que no tenemos por qué estar peleando la guerra contra las drogas de Estados Unidos en los territorios de los demás países latinoamericanos. Y segundo, si ellos pretenden que nosotros colaboremos con ellos en un asunto que debe ser de aduana, no de seguridad pública interna de nuestros países, en el sentido de tratar de que la droga no cruce fronteras de forma ilícita, ellos tienen que hacer lo mismo con respecto a, por ejemplo, las armas. Las armas estadounidenses son las que alimentan las guerras contra las drogas de los países latinoamericanos. Quieren que seamos nosotros un buen vecino y procuremos que las drogas no crucen ilícitamente a su territorio, que hagan lo propio con las armas. Esta hipocresía de Estados Unidos de exigir sin ellos mismos predicar con el ejemplo es catastrófica. Y lo que no podemos seguir haciendo es aceptando una política de esa naturaleza en los países latinoamericanos. Ese servilismo ante Estados Unidos le está costando a nuestros ciudadanos. Es Alejandro Madrazo, profesor investigador del CIDE y uno de los autores de esta propuesta. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. A usted, hasta luego. Hasta luego. Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, está a punto de terminar su mandato y se despidió con este video, por lo menos con un influencer, Chumel Torres. Nada más quiero hablar con el licenciado presidente don Enrique Peña Nieto, por favor. Por favor, es muy urgente, de verdad. Señor Chumel Torres al teléfono. No, dígale que ahorita no puedo contestar. Señor, es que es la tercera vez que llama hoy. Lleva 5 minutos esperando en la línea. 5 minutos, menos, 10. No, dígale que ahorita no puedo. Bueno, ya, a ver, pásame. Chumel, buenas tardes. Peña, perdón, mi lord. Licenciado presidente, oiga, leí un tuit que ya no va a estar en Los Pinos, es que ya no va a ser presidente. Ya, se acabó. No, a ver, ¿cómo se acabó? No, espérate, tranquilo también tú. No hay que precipitar, no seas precipitado. Chumel, no lo hagas más difícil. Tuvimos bajas, altas, de todo. Pero acéptalo, ya estamos en la recta final, ya nos quedan un poco menos de 2 meses. No, ¿cómo que 2 meses? O sea, espérame, ¿llevamos cuánto juntos? ¿6 años? No sé, Chumel, pues ya te pondrás de acuerdo con quienes vienen. No, hombre, no, les caigo súper gordo. A mí ni me contestan, andan ahí con lo de la 4ª transformación. Nadie me habla de los de verdad. Sí, yo también te voy a extrañar. Ahí te sigo en Instagram, ahí me voy enterando de lo que vas haciendo. Ándale. ¡No me vas a colgar! Nomás escucha esto, por favor, antes. Escucha eso. Por favor, no hay nada más que amor. La lluvia llueve, el mar se mueve. Fue una canción. Por favor, dime lo que sea. Dime lo que sea, aquí. Mira, te mando un abrazo muy fuerte, hasta un corazoncito. Ándale. Bueno, lo voy a hacer bien porque no me digan que no. Adiós, dulce príncipe. Teresa, ya no más llamadas. Adiós, amor. Ni Ciro ni nadie, Dios. ¡Cuánto dolor, no! Otra cara del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a una pausa, ya vienen los titulares de la hora con Carlos Alberto Figueroa. Al regreso analizamos las sanciones que Estados Unidos impuso a altos funcionarios del régimen venezolano. La esposa de Nicolás Maduro figura entre estos castigados. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. El día de hoy estamos anunciando sanciones adicionales en contra del régimen opresor, haciendo blanco en el círculo cercano de Nicolás Maduro y también de todos sus colaboradores. Estados Unidos eleva la presión sobre Nicolás Maduro. En la sesión inaugural de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones contra funcionarios del régimen venezolano. Se trata de 6 personas del círculo cercano de Maduro. Vamos a revisar sobre quiénes recaen estas nuevas sanciones. Comenzamos con Cilia Flores, la esposa del presidente Nicolás Maduro, o como él la llamó, la primera combatiente. Fue presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela del 2006 al 2011, cuando estaba en poder del chavismo. En 2012, el hoy fallecido presidente Hugo Chávez la nombró procuradora general. En el 2017, Flores fue elegida para integrar la cuestionada constituyente madurista.
Otro de los sancionados es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Antes de asumir la cartera en 2014, ocupó una multitud de puestos militares, incluyendo el del jefe del Estado Mayor del Ejército venezolano. Ha sido responsabilizado por la represión de las protestas antigubernamentales en 2017. Seguimos. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela desde junio pasado. En 2014 se convirtió en la primera mujer canciller del país. Desde esa posición defendió con vehemencia y combatividad a un régimen que perdía credibilidad en la comunidad internacional. Rodríguez resultó elegida presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente madurista. Hablamos ahora de su hermano, el polémico Jorge Rodríguez, quien funge desde el año pasado como vicepresidente de Comunicación y Cultura. En 2017 fue nombrado vicepresidente de Venezuela, cargo que desempeñó durante solo un año. En 2008 fue elegido alcalde del municipio Libertador en Caracas, donde permaneció hasta 2017. El piloto José Omar Paredes, quien trabaja para Edgar Sarriá Paredes, operaba el avión privado mencionado por el Departamento del Tesoro, que habría sido adquirido por testaferros de Diosdado Cabello, el número 2 del oficialismo. Y la lista de nuevas sanciones también incluye al empresario Edgar Sarriá, vinculado al presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, a quien Estados Unidos señala de haber amasado una fortuna producto de actividades de corrupción. Lo acusan de ser su testaferro. Estas sanciones se unen a otras que ha aplicado la administración de Donald Trump contra funcionarios venezolanos por violar las garantías democráticas y derechos fundamentales. En agosto de 2017, Washington aplicó sanciones financieras y en marzo de este año impuso un veto a la criptomoneda venezolana, el Petro. Son en total 69 venezolanos vinculados al régimen sancionados por Estados Unidos. En la lista también aparece el presidente de Venezuela, así como 32 empresas. Y luego de conocerse esta nueva lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela aplaudieron la decisión y aseguran que esto imposibilita aún más las maniobras internacionales de Nicolás Maduro. Luis Laya realizó el siguiente informe. Las sanciones impuestas este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 6 funcionarios y empresarios ligados al círculo cercano de Nicolás Maduro, entre ellos la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, despertaron reacciones. Los parlamentarios venezolanos aseguran que son el acorralamiento del régimen de Nicolás Maduro. Pretender justificar la crisis que hoy vive nuestra Venezuela en sanciones de carácter personal es poco menos que absurdo y es una burla de nuevo a la nacionalidad venezolana, a cada ciudadano venezolano que sabe cuáles son los únicos responsables de la crisis que hoy vivimos y en efecto son los corruptos que se han robado nuestros dineros y que hoy están siendo sancionados de manera personal, repetimos, por el gobierno de Estados Unidos. Es el acorralamiento del mundo entero a un país que ha sido tan noble, tan abierto, con riquezas importantes y unos malhechores de cuello rojo han venido haciéndole daño a Venezuela. Son un grupo identificados por los venezolanos y por supuesto ahora por la comunidad internacional. Por su parte, el mandatario nacional aseguró que estas sanciones son una medalla a la labor que desempeña su gobierno, hizo burla de lo publicado por el gobierno estadounidense y señaló que continúan en el poder de forma soberana. Mientras que el diputado Luis Florido aseguró que estas medidas, a pesar de ejercer presión en contra del gobierno nacional, deben ser respaldadas por reacciones de orden interno desde la Asamblea Nacional para promover la transición política en Venezuela, porque de lo contrario sirven para atrincherar a quienes gobiernan. La presión tiene que terminar canalizándose para construir la transición. Al final la transición no se construye sola. Y por eso, así como esto es un mensaje, creo que desde la Asamblea Nacional también nosotros debemos enviar varios mensajes. El efecto deseado solo se consigue si la presión viene acompañada por presión nacional y por un proceso también de construcción de la transición. Además de estas nuevas sanciones emitidas por el gobierno estadounidense en contra de funcionarios venezolanos, también se espera que este miércoles se reúnan los países del Grupo de Lima en Nueva York para tratar la solicitud de investigación que realizarían a la Corte Penal Internacional en contra de presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y coincidiendo con el anuncio de estas sanciones, hoy en el Foro Concordia, expertos y analistas pidieron más presión internacional. Gustavo Alegret, director periodístico de Estados Unidos, tiene el reporte. Adelante, Gustavo.
Saludos, muy buenas tardes. No es la primera vez que este foro Concordia aborda la cuestión venezolana y hoy con esas sanciones ha vuelto a ser el motivo del debate, de la preocupación, se ha puesto sobre la mesa. Lo fue el año pasado en este mismo evento, lo fue en la cumbre que se hizo de Concordia en Bogotá para analizar la situación en América Latina y cómo no podía ser de otra manera, la preocupación por Venezuela estuvo en esa agenda como parte de las conversaciones. Hoy lo ha vuelto a ser un panel de expertos que ha pedido atención, más atención, que se tiene que transformar en más presión diplomática, más presión económica, pero en ningún caso han querido aquí hablar de sanciones. Las sanciones las tienen que decidir, dicen, los gobiernos. Concordia está pidiendo que los gobiernos tomen acción sobre Venezuela. Lo que sea que eso pueda tomar, uno puede argumentar de un lado o de otro el poder de las sanciones, pero de alguna manera u otra los gobiernos deben tomar acción. Tiene que haber cambio y que el gobierno actual no puede responder a las necesidades de su pueblo y esto representa una situación muy trágica. Las sanciones para los gobiernos como el de Estados Unidos, que parece que lleva el liderazgo. Nos acompaña Stephen Donoghue, es analista de McClarty Asociados. Señor Donoghue, gracias por estar de nuevo en NTN 24. Estados Unidos marca la pauta. ¿Es este el camino? Porque a más presiones, más saca pecho el gobierno de Venezuela diciendo lo estamos haciendo bien porque el enemigo del norte, Estados Unidos, nos está mirando e intenta sancionarnos. Yo creo que el gobierno estadounidense ha tenido una política de sancionar poco a poco para mandar un mensaje claro al liderazgo venezolano, no solamente la cúpula como lo que vimos hoy, pero también a los otros miembros del liderazgo de todo el país para que ellos se den cuenta de que en algún momento les puede tocar a ellos, para que ellos apoyen cuando sea el momento de haber un cambio en la dirección del liderazgo de Venezuela. Poco a poco, dice usted, ya no deben quedar muchos, porque ha habido varias rondas de sanciones que incluso comenzó el gobierno de Barack Obama. Yo creo que solo hemos visto como 40 o 50 y hay 200 o 300 que pueden ser tocados por este tipo de sanción, que tienen bienes en otros países, que tienen cuentas bancarias en Panamá, en Estados Unidos, en Europa, y esos son las personas al cual está dirigido este mensaje. Cuando el gobierno de Estados Unidos sanciona, estos individuos quedan, en mi opinión, bloqueados porque no tienen otra opción que seguir dentro del gobierno de Venezuela, trabajando para el gobierno y que mantenerlo lo más, el máximo tiempo posible porque no tienen ninguna otra opción de vida. Bueno, ellos no pueden, lo que sí es que limita su poder de acción en otros países. Ellos no pueden usar el sistema financiero internacional siendo sancionados por los Estados Unidos. Ellos no pueden viajar con la facilidad que antes porque se les quita la visa, no pueden pasar por los Estados Unidos y los testaferros que los apoyan también vienen controlados con estas sanciones. ¿Cree usted que Estados Unidos está buscando una estrategia para dividir al gobierno y al mismo tiempo o en paralelo forzar a que la cúpula militar diga hasta aquí llegamos, basta, tenemos que intervenir? Yo creo que es una parte de una estrategia regional liderada por el Grupo de Lima, donde cada país hace su parte para mandar el mensaje muy claro de que es hora para un cambio. El cambio tiene que venir de Venezuela, no va a venir del exterior. Pero los países del exterior, viendo la migración masiva, estos refugiados en los millones ya, esto tiene que cambiar porque esa gente está sufriendo y los países ya están a un punto donde no pueden aguantar el peso de darles dónde vivir, de darles salud, de darles educación a los niños que vienen. Es un peso muy fuerte el llevar a tantos cientos de miles en cada uno de los países que tiene que haber un cambio. Oiga, usted habla de crisis regional, una crisis que se ha acelerado con la salida de migrantes, como dice usted. Antes, tal vez la presión sobre los gobiernos por estos migrantes no existía porque no era tal el volumen. ¿Cree que los gobiernos de América Latina van tarde? Pues ya se están dando cuenta que esto tiene un impacto. Ha costado un poco, ¿no? Para que se den cuenta. Pues sí, pero es que están llegando en algunos casos 5,000 al día. En el caso de Perú, ayer estuve con el canciller que me dijo que 5,000 personas están llegando al día. Todas esas personas tienen un peso económico, no solamente directamente con el presupuesto nacional, sino también en la economía local, donde estos desplazados también toman trabajos que los locales, los de ese país hubiesen tomado
tomado ellos mismos. Así que hay un peso a largo plazo sobre las economías que hay que buscar una salida. ¿Qué le haría más daño a Venezuela, además de estas sanciones internacionales, por parte de la comunidad internacional? ¿Qué cree que tendría que pasar en la comunidad internacional para que realmente el daño que intenta hacerle Estados Unidos con esas sanciones tuviera su réplica en esas decisiones? Yo creo que estamos viendo que los cancilleres del Grupo de Lima y otros amigos están reunidos para tratar de comenzar las acciones para sancionar al presidente Maduro ante la Corte Internacional. Eso también le va a causar un peso político. Creo que hay otras actividades que se están haciendo entre los países para cerrarle las puertas bancarias en los países donde ellos puedan tener cuentas en Europa, en las islas caribeñas, en Panamá y otros países. Creo que la presión es contra individuos por el momento para poder presionarlos a ellos a que tomen decisiones para darles libertad otra vez a su pueblo. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que funge como portavoz en ese trabajo de diálogo que busca el gobierno de Maduro, si es que se puede decir así, con la oposición, dijo el otro día que las sanciones contribuyen a agravar la crisis que vive Venezuela y que forman parte de otra época. Y eso le llevó a criticar también a Luis Almagro por haber dicho algo que luego él mismo matizó y que Zapatero solo se fijó en lo que había dicho, que sonó como avalaba una intervención militar. ¿El posicionamiento de Zapatero respecto de las sanciones tiene algún fundamento? Yo creo que es un momento donde los venezolanos mismos tienen que buscar su solución y si no lo hacen, el resto del mundo los va a dejar podrir en su lugar. Quieren que haya cambio, pero yo no veo una intervención desde el exterior hasta que el pueblo mismo decida su futuro. Le tengo que preguntar por la intervención militar. Usted lo mencionaba ahora. Estados Unidos se ha cansado de repetir, dándonos el doble mensaje. Por un lado, diciendo que todas las opciones están sobre la mesa, pero al mismo tiempo el Pentágono diciendo que no hay ningún plan para una intervención militar en Venezuela. ¿Tendría sentido una intervención militar internacional en Venezuela? Depende de qué es lo que llamamos una intervención militar. Yo no creo que vamos a ver botas estadounidenses ni de los países amigos en territorio venezolano hasta que el gobierno venezolano pida alguna ayuda, sea humanitaria o sea para la extracción de personal diplomático que esté ahí. Pero yo no veo ningún caso en el cual tropas estadounidenses lleguen al territorio venezolano para hacer ninguna actividad militar. Termino ya. ¿Cómo valora las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, hablando de Zapatero y diciendo que tenía un grado de imbecilidad, dijo en NTN 24, al no tener una comprensión profunda de lo que sucede en Venezuela? No creo que el señor Rodríguez Zapatero está jugando un papel muy útil en este momento. Yo creo que ya ese momento ha pasado y eso ha delatado un poco todos los otros temas, porque cada vez el gobierno venezolano dice vamos a hablar y otros 6 meses, y vamos a hablar y otros 6 meses. Ya con toda esta gente que está sufriendo en el país, el señor Maduro tiene que tomar una decisión fundamental, sí o no acepta que hay una crisis en su país para que entre la ayuda humanitaria ya. Es la opinión de Stephen Donoghue, analista en McCarthy Asociados, analista internacional que nos ha acompañado aquí en la tarde. Señor Donoghue, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes. Es todo desde Concordia, en Nueva York. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Gustavo. Y con el fin de brindar atención médica a los venezolanos, este sábado atracó en el puerto de La Guaira, en Venezuela, el buque hospital chino Arca de la Paz. Además, confirma la crisis humanitaria por la que atraviesa el país suramericano, crisis que tanto ha negado el régimen de Nicolás Maduro. Nuestra periodista Oliver Fernández tiene el informe. La señora Delia Baute nació en el estado Vargas. La llegada del buque chino abrió la esperanza a sus familiares enfermos. Asegura que fueron evaluados, no hubo diagnóstico. Salieron del barco con más preguntas que respuestas. La evaluaron y no le dijeron más nada, y como no saben chino, no tenemos traductores. ¿Qué le dijeron a la persona que evaluaron? Nada, porque no entendían lo que le decían, sino la persona, pero ya, sí, ya me evaluaron, ya es todo. Deberíamos tener traductores para este tipo de eventos, una muy buena coordinación. Nada.
Asegura que la crisis humanitaria que viven los venezolanos también necesita un traductor para que quienes gobiernan la entiendan. Con palabras criollas del venezolano. Necesidad. Estamos necesitados, estamos carentes de todo. Hasta de afecto. Ya no nos queremos. Estamos así. La señora Tomasa Arizone, a pesar de ser enfermera de un hospital en el estado Vargas, prefirió llevar a su señora madre al buque Hospital Chino. En el centro asistencial donde trabaja, los medicamentos no existen. Buscando alternativas en realidad, porque la tienen en los hospitales, pero no hay reactivo en los otros entes, por decirle sanidad, seguro no hay reactivo para esto, no hay reactivo para lo otro. La expectativa y la fe se juntan cuando de buscar salud se trata. A ver qué mejora consigo ahí. Se le solucione su problema. Sí. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que siente? Bueno, de todo, siento un poquito de todo. Bueno, voy a ver qué es lo que hay. Mientras tanto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que pudo constatar que el buque cuenta con la capacidad de atender y ayudar a los enfermos venezolanos. Hemos constatado de todas sus capacidades, de todas sus prestaciones y de todo lo que es capaz de hacer en materia de medicina este buque. Es un buque que lo primero que tenemos que resaltar es su nombre, Arca de Paz. Es un buque para la paz. Los habitantes del estado Vargas agradecen la ayuda humanitaria, pero también exigen la reactivación de los hospitales venezolanos. Que sean dotados de medicina como estaban antes, que los médicos trabajen con un salario digno, que se merecen por haber estudiado. El llamado de los varguenses al gobierno de Nicolás Maduro es a dotar los hospitales con equipos, insumos médicos y medicinas. De lo contrario, consideran que Venezuela seguirá sumergida en una crisis humanitaria. Es la información que manejamos desde el estado Vargas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Vamos a la última pausa. En la tarde, al regreso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de un adolescente por parte de las fuerzas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Las grandes confederaciones sindicales paralizaron hoy con una huelga de 24 horas que se cumple justo cuando el presidente del país, Mauricio Macri, está en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y reunirse con inversionistas para transmitirles confianza. Recordemos que hoy el presidente Mauricio Macri se va a reunir con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, para abundar más sobre el préstamo a Argentina. Y vamos a analizar este tema con Octavio Cribaro, sociólogo, dirigente del Partido de Trabajadores Sociales y referente de izquierda. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, gracias a ustedes. Quisiera empezar esa entrevista haciendo una valoración del saldo que usted puede entregarnos a esta hora del paro que se registra en Argentina. Digamos que es provisorio, ¿no? Como tanto medida de fuerza, al igual que sucedió con los anteriores paros generales, permitió mostrar, por un lado, la enorme bronca que existe con los planes económicos que está aplicando el gobierno de Macri y simultáneamente negociando con el Fondo Monetario Internacional. Desde ese punto de vista fue una medida absolutamente contundente, unánime en el punto de vista de su acatamiento, y por otra parte permite mostrar la enorme fuerza social que es la clase trabajadora argentina, que son millones y millones de asalariados, como lo que podría ser el articulador muy fuerte de un movimiento social de lucha contra los planes económicos del gobierno de Macri y del Fondo Monetario Internacional, que si uno considera que ya en Argentina este año tuvimos movilizaciones verdaderamente importantes y masivas del movimiento de mujeres y del movimiento estudiantil, creo que va por ahí la cosa de por dónde articular esa fuerza de mujeres y de jóvenes con el movimiento obrero como una gran fuerza que podría derrotar unos planes económicos que son verdaderamente nocivos, pero muy reaccionarios y negativos para todo el movimiento de trabajadores.
Claro, pero ¿cómo capitalizar esa fuerza de los trabajadores? Porque al final el presidente Macri está sentado hoy negociando con la presidenta del Fondo Monetario Internacional en Nueva York. ¿Hay alguna interlocución por parte del presidente con ustedes, con alguno de los sindicatos, alguna negociación sobre las peticiones que le están poniendo sobre la mesa? ¿O él está de oídos sordos dándole la espalda a estas protestas, a estos paros, y está sentado negociando con Christine Lagarde? La opción 2. El presidente no tiene intención alguna ni de negociar ni de discutir con el movimiento de trabajadores en Argentina. Yo ahí creo que para responder profundamente a tu pregunta, lo que habría que discutir mucho es el rol que juegan las conducciones sindicales en nuestro país, que son absolutamente colaboradoras, colaboracionistas, en un sentido cómplices con que el plan de Macri se lleve adelante. Son conducciones sindicales alineadas con el peronismo. Recordá que yo participo dentro de la izquierda, del movimiento sindical, como militante del PTS y del Frente de Izquierda, pero las conducciones fundamentalmente alineadas con el peronismo son lo suficientemente sensibles como para darse cuenta que hay una enorme bronca por abajo y por lo tanto ven la necesidad de convocar a medidas de lucha cada tanto, pero lo hacen con una definición que tienen ellos, que es para descomprimir, es decir, convocan una medida de fuerza, eso permite que se exprese una bronca muy pero muy profunda a nivel de los trabajadores, de los pobres en Argentina, de la juventud, etcétera, pero después lo discontinúan, es decir, no es parte de un plan, lo que acá en Argentina se conoce, bueno, quizá en otros lugares también, como un plan de lucha escalonado, que parte de un paro como el de ahora, pero que vaya a medidas más profundas, porque estamos hablando de que el plan de Macri no es una cuestión de 1 o 2% menos en el aumento de salario. Estamos hablando de un gobierno que quiere aumentar en 48% lo que se va a destinar del presupuesto del año 2019 para el pago de intereses de deuda. Estamos hablando de un gobierno que está permitiendo la fuga de dólares permanentemente, lo cual está encareciendo muchísimo el costo del dólar y hoy está por encima de los 40 pesos. Tal es así que hoy quizá ustedes conozcan que tuvo que renunciar el presidente del Banco Central de la República Argentina, que es una persona que viene permitiendo la fuga y por lo tanto la devaluación de nuestro peso, pero ni siquiera eso, que era un garante absoluto de los negocios de los especuladores, fue suficiente para el Fondo Monetario, que quiere que directamente el precio del dólar se establezca solo, sin ningún tipo de participación. Es decir, que el gobierno tiene muy claro que nos quiere derrotar, que quiere derrotar el salario, que quiere imponer nuevas condiciones, que quiere imponer una mayor cantidad de despidos y por lo tanto ahí depende mucho de si los trabajadores podemos responder a la altura y para discutir eso, si estamos a la altura, hay que discutir el rol que te decía recién de las conducciones sindicales alineadas con el peronismo que juegan un rol verdaderamente muy malo, según lo veo yo. Claro, estamos hablando de esta devaluación, de la alta inflación, incluso de la bajada del poder adquisitivo de los argentinos, pero ¿qué le pedirían al gobierno cuando se está negociando en este momento también el presupuesto de egresos 2019, que es calificado por algunos como austero? Sí, nosotros por lo menos no creemos que haya que pedir nada. Creo que la agenda que tenemos los trabajadores, los de abajo, hay que imponerla peleando, no hay otra. Digo, nuestros diputados son parte de los que no van a permitir avalar un presupuesto que, tomo lo que decís vos, es austero, para salud, educación, infraestructura, trabajo. No es austero porque va a destinar un mayor crecimiento, un 80% para pagar deuda pública, de las cuales un 48% más es para pagar la deuda externa con organismos internacionales, intereses. Es decir que dicen que hay un problema de gasto público, pero el único gasto público que veo problemático es el que tiene que ver con intereses y con necesidades populares. El resto, que es pagar a los organismos internacionales, a los especuladores, una deuda externa que está absolutamente comprobado no por nosotros, no por la izquierda, sino directamente por jueces, que es fraudulenta, que viene desde la última dictadura, se ajusta a todos los gastos sociales para pagar una deuda externa con los sectores más beneficiados y más obviamente protegidos desde el Estado. Entonces, no es un presupuesto austero, es un presupuesto de ajuste contra los de abajo y de negocios para los de arriba, y por eso nosotros no avalamos esto. Incluso criticamos el rol
de otros sectores de la oposición, en particular, como te decía recién, a nivel de los sindicatos. También el peronismo dentro del Parlamento ha mostrado una gran predisposición para que salga votado el presupuesto, como ha tenido anteriormente predisposición para que salgan otras leyes de ajuste del gobierno de Macri. La izquierda y los sectores sindicales a los cuales nosotros influenciamos o representamos, no avalamos eso. Ahora, ayer el presidente Macri estuvo en una cena donde recibió un premio del Atlantic Council en Nueva York y después de recibirlo decía que Argentina decidió cambiar y que no podían dejar que el populismo afectara profundamente a la sociedad y que ese premio en todo caso era un reconocimiento al pueblo argentino por el coraje para evitar que el país se convirtiera en otro Venezuela. Son palabras del presidente Macri. ¿Cómo lo reciben ustedes, sobre todo siendo de izquierda? Mirá, yo creo que la consigna de Venezuela, que conozco perfectamente, que es una discusión que a ustedes los toca muy de cerca, fue como un caballito de batalla electoral para el gobierno de Macri, en el sentido de decir que con el gobierno anterior, el cual nosotros no apoyamos, se atacaban las libertades democráticas, había un control férreo de la economía, había una intervención excesiva del Estado, se perseguían a los opositores. Yo te puedo decir que tanto en lo económico como en lo político y en las cuestiones de las libertades democráticas, este gobierno ha mentido de manera descarada. En el caso de la economía, el gobierno dice que no hay que intervenir todo lo que tiene que ver con mantener costos que hacen a las condiciones de vida de los sectores populares. Es decir, atacó los subsidios en el transporte, atacó el control de precios sobre los servicios públicos, es decir, el gas, la luz, todo eso permitió que se encarezca muchísimo. El gobierno anterior tiene una política de financiar empresas verdaderamente parasitarias, pero que eso había permitido que los costos se mantengan más o menos estables en el tiempo. El gobierno liquidó esa estabilidad y viene aumentando de manera exponencial todos los costos de la vida. Y al mismo tiempo que hacía eso, que empeoraba las condiciones de vida de los sectores populares, fue liquidando todas las medidas que impedían ganar más aún a los sectores más favorecidos. Liquidó las retenciones para los sectores ojeros y del campo, liquidó las retenciones para las mineras, liquidó otras cuestiones que le garantizaron beneficios a los bancos. Es decir, que a los más pobres los castigó y con eso decía, no, el Estado es populista, no puede intervenir, y a los sectores más favorecidos, el propio Estado le garantizó ganancias millonarias con medidas que duraron un segundo. Quitar retenciones, y eso benefició a los sectores más concentrados. Y al mismo tiempo viene habiendo un gran crecimiento de la persecución política a los opositores en general y a los trabajadores de la izquierda en particular. Eso significa que con sectores con los cuales nosotros no compartimos, se le dedica a que la justicia los persiga por una cuestión solamente de no ser partidarios del gobierno, y en nuestro caso, en el día de ayer, venimos de recibir una amenaza a nuestro principal referente, Nicolás del Caño, que fue candidato a presidente, y tanto él ayer como hoy, Miriam Bregman, que fue candidata a vicepresidenta de todo el país por el Frente de Izquierda, vienen recibiendo amenazas por WhatsApp sin que el gobierno ni siquiera se pronuncie o tome una medida, lo cual demuestra que al que es opositor y al que cuestiona los planes del gobierno no le va las cosas tan fácil, porque tiene el propio Estado controlando, atacándolos y en este caso amenazándonos. Para concluir, el presidente Macri decía también ayer que estaba tomando todas las medidas para resolver problemas estructurales de los últimos 15 años, según sus palabras. Él decía que, por ejemplo, está tomando estas medidas como la negociación con el Fondo Monetario Internacional para resolver el déficit fiscal, entre otras medidas, y que al interior del país estaba tratando de dar independencia al sistema judicial. Bajo esta visión del presidente y bajo la visión de la crisis económica que se vive en Argentina, ¿cómo va a ser el futuro político en las próximas elecciones en Argentina? Mirá, es difícil de saber y depende mucho de varias cosas, sobre todo si logra controlar la economía. La sensación que tenemos la mayoría de los argentinos en este momento es que el gobierno no está controlando la economía. La medida que ha tomado es atacar lo que ellos llaman el déficit fiscal, el déficit de las cuentas públicas, tomando deuda. Hay un crecimiento exponencial de la deuda externa por parte del gobierno, y al mismo tiempo se toma deuda. ¿Para qué se toma deuda? ¿Para hacer caminos, para crear rutas, para generar escuelas? No, se toma deuda para pagar deuda. El gobierno lamentablemente ha iniciado un camino que nosotros ya lo vivimos muy, pero muy trágicamente cuando fue todo el proceso del gobierno de la Rúa entre el año 99 y el año 2001,
que se tomaban créditos que eran impagables y se los tomaba para pagar deuda, porque era la manera que los organismos internacionales de crédito tenían para beneficiar a los sectores más especulativos de los empresarios, de los capitalistas, y eso es lo que estamos viendo en este momento. El gobierno de Macri está endeudando al pueblo, está para pagar esas deudas deteriorando drásticamente las condiciones de vida, con despidos, con cierres de fábricas, con suspensiones en algunos lugares de empleo y con ataques a los empleados públicos. Estamos viendo cómo todos los días se despiden periodistas del organismo de prensa del Estado, médicos de los más prestigiosos, de los hospitales también más prestigiosos del país. Es decir que la variable de ajuste para el gobierno de Macri ha sido los sectores trabajadores y aún así ese plan es inviable. Por eso nosotros venimos planteando como izquierda la necesidad de adoptar medidas que son difíciles pero que no hay otra. O nosotros dejamos de pagar la deuda externa, logramos tener una banca estatal única, un banco estatal único para evitar la especulación y la fuga de dólares por parte de un puñado de buitres, o logramos que los puertos alrededor de los cuales salen los miles de millones de dólares de ganancia para las grandes aceiteras y los grandes ojeros, o se controlan esos resortes, o verdaderamente Argentina va a pasar de la crisis actual, que tiene una enorme inflación, un desempleo creciente y un deterioro de las condiciones de vida, a una crisis directamente catastrófica como la que vivimos en el 2001 y que por supuesto nosotros queremos evitar, y por eso los trabajadores tienen mucho que decir en este momento. Le agradezco a Octavio Crivaro, sociólogo, dirigente del Partido de los Trabajadores Sociales y referente de la izquierda en Argentina. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a una pausa. Al regreso hablaremos de Nicaragua con el tío del joven que fue asesinado este fin de semana durante las protestas sociales en Nicaragua. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó enérgicamente el asesinato de un adolescente que participaba en la marcha por la libertad de los presos políticos en Nicaragua. A través de su cuenta de Twitter, el secretario ejecutivo de la CIDH escribió lo siguiente: condenamos enérgicamente la muerte del joven Matt Andrés Romero, de 16 años, herido de bala durante la represión a la marcha Somos la Voz de los Presos Políticos. Otro joven que pierde la vida luchando e intentando ejercer su legítimo derecho de manifestarse y protestar. Saludamos a Ismael Romero, tío de Matt Romero, el adolescente que perdió la vida en las protestas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Estamos aquí dándole la oportunidad, nos están dando de esta entrevista para que miren verdaderamente lo que ha pasado aquí en Nicaragua. Sí. Matt ha sido un joven muy valeroso y héroe, así le llaman las personas aquí. Nosotros le expresamos, obviamente, nuestro pésame y nuestra solidaridad, pero quisiéramos saber cuál fue la parte médica oficial sobre los motivos del deceso de su sobrino y si usted tiene conocimiento sobre cómo sucedieron los hechos. Sí, nosotros nos dimos cuenta por medio de un medio de comunicación aquí, que muchas veces mi familia lo mira y está al tanto de la situación del país. A él muere, a él lo asesinan prácticamente de un disparo en el pecho y fue un disparo fulminante que él quedó totalmente muerto y en el pecho fue el disparo directo prácticamente del corazón. Ahora, hay mucha información sobre la obstrucción o la falta de procedimiento que le dan las autoridades a este tipo de situaciones, sobre todo porque son protestantes contra el régimen de Daniel Ortega. En este momento ya hay avances en la investigación sobre los presuntos responsables del asesinato de su sobrino y si ya tienen alguna persona identificada, detenida o algún avance. Pues nosotros hasta el momento pues no hemos sabido nada de que se han detenido a alguien. No sabemos tampoco si verdaderamente pues de dónde salió el disparo, pero sí en las redes sociales se está viendo mucho los videos y personas pues que han enfocado o han dicho de quién fue la persona que disparó hacia la vida
mi sobrino. Ahora, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha condenado el asesinato de su sobrino, sobre todo porque era una protesta civil, es un derecho constitucional de cualquier ciudadano. Y quisiera saber cómo reciben que organismos internacionales, que otros gobiernos, que ciudadanos de otros países se solidaricen con ustedes como nicaragüenses, pero también como víctimas de la represión en su país. Sí, nosotros nos han estado visitando diferentes organizaciones. Nosotros hemos hablado con ellos nos han dirigido cómo va a ser el proceso. Y pues nosotros prácticamente ahorita estamos en ese momento, en ese lapso. Nos sentimos mal por la pérdida de Matt, pero también nosotros estamos creyendo en una justicia divina. Damos gracias a Dios también porque nos han ayudado en esa parte de ese proceso actualmente, y esperamos en Dios porque que todo marche con una dirección bien para que se haga justicia en más. Finalmente, y muy brevemente, ¿le diría algo a las autoridades para esclarecer el crimen de su sobrino y que no se repitan más adelante estas situaciones? Sí, nosotros lo que queremos verdaderamente pues es que cese esta represión, porque ya es un joven más que está muriendo, y nosotros no queremos pues que se sigan dando estas eventualidades. Es un dolor muy profundo de la familia. Actualmente nosotros estamos pasando un dolor muy profundo. Una de las cosas que ahora estamos viendo y estamos temerosos que nos están siguiendo, estamos siendo asedados por la policía. Nosotros tenemos que salir y mirar a ambos lados para poder llegar, quizás uno al centro de trabajo o salir a hacer alguna gestión en nuestra casa. Parte de eso en esta situación, antes de la muerte de mi sobrino Matt, un hermano de nosotros tuvo que salir fuera del país. Más adelante vamos a darle seguimiento a este caso. Dejamos esta denuncia aquí en NTN 24 que usted, tío de Matt Romero, Ismael Romero, hace respecto a la presunta persecución, seguimientos que está padeciendo su familia y más ahora después de la muerte de su sobrino. Gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias por este momento y esta entrevista que nos han permitido dar. Muchas gracias. Hasta luego. Llegamos al final de la tarde. Nos puede seguir en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. Gracias por estar con nosotros. Pásela muy bien.